Muy buenas noches, amigos del Baúl de los Recuerdos. Estamos una vez más en su espacio de Ecos del Fútbol. Después de unas cuantas semanas de ausencia, estamos nuevamente por acá llevándoles la historia y lo mejor del deporte que tanto nos apasiona. Contamos esta semana nuevamente con la presencia de Diego Hernández. Muy buenas noches, Diego. Hola Fernando, muchas gracias por la invitación. Sí, estábamos ausentes un poco, pero ¿no? Es bueno volvernos a ver y hablar de fútbol y continuar con los capítulos de selecciones juveniles. Habíamos quedado en el 2001 y vamos a, a empezar con estas selecciones que fueron de más a menos en esas épocas. Entonces, démosle. Ahora repasando eso sobre selecciones exitosas. Bueno, ahí el momento de la grabación de este espacio, algo destacado, que Costa Rica vuelve a ganar una medalla de oro en Juegos Centroamericanos después Sí, de 27 años, de la mano de 28, Randall, 28 años. algo esperanzador en vista de Sí, tantas sí, generaciones. sí, no tenía ese dato no pensé que fueran tantos años. De hecho, la última vez, habría que ver cuál selección fue, pero ayer en una entrevista dijeron que un miembro del cuerpo técnico fue uno de los que estuvo en la última medalla de oro de Juegos Centroamericanos. ¿No sabes quién es? Del cuerpo técnico de esa selección, Desde la selección que ganó ahorita en Guatemala. porque la selección que recuerdo que fue la última que ganó esa medalla era la generación donde estaba Jewison Bennett, donde estaba Ricardo González. Esa fue, exacto, fue Ricardo González. De hecho, Ricardo González fue el miembro del cuerpo técnico que fue a Guatemala en esta vez. Y Ricardo González fue el técnico de porteros, el preparador de porteros. Y él estuvo como bien dices, en esa última medalla de oro, que la recuerdo, que eso fue en Honduras, ¿verdad? Si no más recuerdo. Sí, correcto, y contra Panamá, por cierto, nuevamente contra Panamá. Era una Sí, base de esa fue por contra selección Panamá, juvenil. pero sí, eliminamos a Honduras, creo. Entonces, en una semifinal. Y sí, Panamá fue la final. Había un jugador que jugaba aquí en Costa Rica con Cartago, Roberto Brown. Roberto Brown. Y qué bueno Jefferson, ¿verdad? Qué bueno Sí, Jefferson. era la base del Demasiado. equipo de Qatar. De hecho, Jefferson creo que hicieron una reinauguración en ese estadio. No sé si fue el de Tegucigalpa o algo hicieron como la pista nueva o algo hicieron nuevo y le hicieron una placa a Jefferson de ser el primer anotador de inaugurar el estadio, porque como que le hicieron, creo que fue la pista. Entonces le hicieron una placa a Jefferson Bennett del primer gol. No sé contra quién fue, no sé si fue algún equipo ahí, El Salvador, Nicaragua, pero sí, no recuerdo más, creo que estaba eh, este muchacho de Limón, bueno, estaba Jewis, estaba Ricardo González, ¿no te acuerdas quién más? Por ahí recordamos a Kervin Lacey, que después pasó, era goleador en San Ramón y después pasó a Saprissa. Era una base de ese equipo juvenil de Qatar 95. Por ahí estaban los hermanos Drummond. Por ahí recordamos también yo creo que por ahí estaba Jafet Soto también. Sí, era preolímpica, era sub-23, pero muy bueno, o sea, increíble. Más De bien, hecho, creo ahorita sería bonito buscar esta selección, si quieres, mientras vos vas comenzando, podemos ir buscando esa selección. Voy a ir a buscarla para ver qué jugadores habían, mientras comenzás ahí con la historia. de acuerdo, sí, bueno, hemos No te quedado en el acuerdas qué Mundial. año fue. Ese juego hace 28 años fue Fue en el 97. 97. Sí, me imagino que fue la base
Qatar, del 95, de la juvenil. y a los que habían ido también a Y un los poquito, porque como Panamericanos. era sub-23, y yo reforzaba un poquito con gente tal vez 2 años mayores que la base del 95. Voy a Era buscarlo. el preolímpico antes para las Olimpiadas del 2000, Sí, pero que no fuimos, ¿verdad? Por poco con un buen vamos. equipo también. Mientras tanto vamos repasando esa selección bueno, que habíamos quedado para el 2001, que había sido exitoso. Luego para el 2003, esa misma base del 2001, esa infantil, con el mismo entrenador, con Juan Diego Quesada, con jugadores como Cristian Bolaños, como Gabriel Badilla, como Randall Azofeifa, que es el entrenador que llevó a Costa Rica hoy a la obtención de esa medalla de oro. Curiosamente quedó eliminada en Guatemala en el premundial, no clasificó para ese mundial, y para el mundial infantil Costa Rica sí logró la clasificación de la mano de Gerardo el Puro Ureña, fue el que llevó esa selección al mundial del 2003 infantil que se llevó a cabo en Finlandia. Correcto. De ahí Hay que recordamos poder, algunos jugadores que podemos como Yosimar. destacar de esa selección. Yosimar. Yosimar, estaba Jerlan McDonald, el hermano de Jonathan McDonald, estaba Ese delantero Ariel era muy Rodríguez. bueno. De hecho, para mí era mejor que Jonathan. Pero creo que fue una Por lesión, ¿verdad? problema, un problema del corazón, no le permitió seguir. Correcto. Estaba Ariel El Rodríguez, corazón, pero no el sí. desaparecido, no otro, el que era mediocampista de la liga. De hay varios jugadores que se quedaron y que no despegaron. Estaba también Kenny Mitchell, que es el papá del jugador actual de la liga, Kenjel Mitchell. Ah, sí. Sí, recuerdo ese jugador. Y qué curioso, porque el portero titular de esa selección era Daniel Cambronero. Y recordás quién era el suplente de esa selección. Lo cual suplente, era el tercero. Era Keylor Navas. Correcto. El Pero era titular el era portero. De hecho, había uno adelante de Keylor. Sería bueno investigar cuál era, no recuerdo, pero Keylor era el tercer portero. O sea, se seleccionaba a Cambronero y iba al otro. Sí, hay que buscar ese dato ahí, porque sí sabemos que Keylor Navas estaba en esa selección. Y Los los Juegos resultados, Centroamericanos son del 97, ¿verdad? 97 de correcto. Sí, es que no lo encuentro, pero sería interesante y como encontrarla, a ver cuál era. Sí, a buscar esa, vamos a hacer Sí, un reel, puede ser, de esa sí, selección. sí. No, esa Y es, selección que contás de Finlandia, creo que no fue tan mal, ¿verdad? Creo que tenía buenos jugadores. ¿Y contra quién jugamos en ese mundial? pasó algo curioso, bueno, que el primer partido se empata 1-1 contra Nigeria, gol de Yosimar Arias, que prometía demasiado, pintaba demasiado en Sí, esa no, tuvo una selección. carrera. Inclusive con la Después, mayor, ahí tuvo una UNCAF muy buena. Creo que fue en El Salvador. Yosimar Arias. después se perdió contra Argentina 2-0 y en el último partido se derrota a Australia, que pasó algo curioso, quedó empatado en puntos en todo con Australia, no, perdón, con Nigeria, quedaron empatados en todo y por una moneda Costa Rica pasa a la siguiente ronda. Sí. Muy buena esa. Ya en la siguiente ronda se pierde contra Colombia, se pierde 2-0 y se viene para la casa, pero fue una participación aceptable, la verdad. Sí, pero quedamos que sí, que Dick se clasificó, ¿verdad? De segundo. Correcto. Sí, Esa por la Argentina con situación. 9 puntos, Costa Rica con 4, Nigeria con 4 y Australia con 4. Sí, no, se le empató a Nigeria.
obviamente Argentina ahí no se le pudo ganar y el gane contra el equipo australiano. Después, lamentablemente, y llegamos a cuartos, ¿verdad? Cuartos de final. Correcto. Contra Colombia Contra Colombia. Acordemos que antes, ahora son de 24 selecciones, creo que los mundiales de 17 o 32. no, ahora en Porque este mundial eran de 16. Ese mundial era de 16 selecciones, entonces si se clasificaba de una vez a cuartos de final, ¿verdad? Y con suerte, una sorpresa ahí, ya iban las semifinales. este es de 48 selecciones. ¿Cuál? Este Que va a jugar Costa de Rica Qatar. ahora, correcto. Increíble, ¿verdad? No, la FIFA le está dando participación a todos, casi. Y de hecho, si usted vio la eliminatoria de este mundial, el sub-17 fue regalado. No regalado, pero eran cuadrangulares en varios países, en varias sedes, lo cual para muchos, para Costa Rica, fue ventajoso porque no se topó ni a Estados Unidos ni a México. Recordemos que se jugó aquí en Manera nosotros, jugamos contra Trinidad y Tobago, que era el como más pesado, y creo que eran dos más del Caribe. De hecho, no nos tocó nadie de Centroamérica. Y aún así costó, fue sudada esa clasificación, no fue así como que tuvimos un resultado ahí medio complicado. Y al final dice, sacó la tarea, pero bueno, así era el formato y se clasificó. Pero antes costaba más. Antes eran 16 selecciones, eran dos por la confederación de CONCACAF, 2 o 3. En este caso fue Costa Rica y México los que clasificaron. Exactamente, y curiosamente. Entonces, más mérito todavía, digamos, había mucho más mérito porque dejar a Honduras, dejar a Estados Unidos, dejar a Canadá afuera, dejar a Guatemala, a países del Caribe, era más mérito. No estoy diciendo que ahora no hay mérito, pero antes costaba un poco más. Sí, era más competitivo, todo era más difícil y curioso porque esta misma selección, esta misma base, para el siguiente proceso juvenil no clasificó, quedó fuera del premundial que hizo en Estados Unidos. En esa selección estaba Brian Ruiz. Brian Ruiz estaba el hermano de Hanna Gabriels, que jugó en Pérez de León. Wendell Gabriels. Tiene un delantero, creo que estaba Waston por ahí, no, es que no recuerdo. Pero sí, me recuerdo que fue el premundial se hizo aquí, de hecho. Correcto, sí, se clasificó, después se hizo la cuadrangular en Estados Unidos, bueno, 2 cuadrangulares, clasificaban los 2 primeros y ahí fue donde Panamá empezó a convertirse en un problema y una piedra en el zapato. Panamá tampoco era en esa posición. Sí. Sí, y después de eso nos vamos ¿hasta qué mundial pudimos clasificar otra vez? Bueno, en ese mismo año se logra clasificar al infantil en el 2005, que fue en Perú, dirigida por Giovanni Alfaro, la generación de Celso Borges y compañía. Sí, eso fue una selección dorada, ¿verdad? Que algunos se quedaron en el camino que prometían, pero muchos sí lograron destacar. Recordamos algunos. Perú, casi quedamos en semifinales, ¿verdad? Fue que nos topamos con la campeona mundial, ¿verdad? Que fue México. Que ahí estaba Estuvimos a 5 minutos de haber hecho historia. Estuvimos cerquísimas. Estaba Giovanni Dos Santos, porque íbamos empatados, creo que 1-1. Creo que Celso Borges hizo gol contra México. Eso fue en Perú, ¿verdad? Sí, correcto. Creo que México empató en los últimos. Se fue a tiempos extra y México ganó en tiempos extra. Fue en Perú. Perú 2005, sí. Hay algunos jugadores que recordamos algunos nombres que no les fue tan bien, que prometían, como por ejemplo Luis Diego Cordero, ¿acordás de ese extremo rapidísimo de Saprissa? Sí, tuvo ciertos momentos ahí importantes con Saprissa, pero sí, ¿no?
Sí, de hecho, Costa Rica conforma el grupo A estuvimos China, Ghana y Perú. El primer Entonces, partido se empata imagínate, contra me China recuerdo el juego contra Perú. De hecho, me recuerdo el juego contra Perú, que Perú ahí tenía cierta, si nos ganaba, se ponía, clasificaba, porque tenía un punto. De hecho, la primera jornada fue China 1, Costa Rica 1. Ahí, ¿quién anotó? un jugador que no sabemos qué pasó con él, llamado Roberto Carrillo. Sí, exacto. Después gana 1, Costa Rica 1. De hecho, un gran resultado porque empatarle a Ghana, que en esos mundiales los equipos africanos cuesta mucho ganarles. Ahí quien Y anotó, ganas el gol fue de Celso Borges. Celciño. De hecho, sí, una gran Y selección. después cierra contra Perú, el anfitrión, en un ambientazo y gana 2-0. Goles de Giancarlo Ujú. Solórzano y otro jugador que se quedó Ah, ahí medio camino. ese era un ¿Recordás gran el hijo jugador. ¿Y cuál era el otro, el que recordás, anotó? recordás al hijo de Guillermo Guardia Jr.? Sí, de hecho, esa era la delantera, Solórzano y Guardia. Y Guardia era un gran goleador, un grandísimo Pero goleador. no, Sí, le costó. Solórzano, pues tuvo un inicio con la liga muy bueno y después se fue a Australia y se quedó allá. De hecho, creo que se retiró allá. Creo que vive allá. ya muy poco vino aquí después, sí tuvo un paso por la Sí. liga, pero ya después Pero allá en se Australia sí le devolvió y fue muy bien. Y no Australia es un volvió país más. muy industrializado, muy bonito, se vive bien, la economía es buena, entonces tal vez él no vio tanta oportunidad con la selección y decidió quedarse allá. Y bueno, ya con eso les alcanzó para clasificar a la segunda ronda. Se toparían a México, que a la postre sería el campeón de ese mundial. Como lo decíamos, Y estuvimos pasa a 5 minutos de historia. y para los amigos que nos escuchan y nos ven, México tenía un cuadrazo. Estaba, bueno, el técnico era el que es técnico de, se me da el nombre. El Jesús Ramírez, sí. Sí, Jesús Ramírez. Y bueno, tenía a Carlos Vela, imagínate, a Giovanni Dos Santos. Está el que eres técnico de Navas ahorita, en los Pumas, Y Efraín Juárez, sí. Efraín Juárez, y entre otros grandes jugadores, ¿verdad? Pero ahí, esa dupla, Carlos Vela y Giovanni Dos Santos, increíble. El Y a la postre fue campeón. De hecho, México derrotó a Brasil 2-0. Entonces estuvimos a punto de jugar una semifinal, pero bueno, no se pudo. Contra Holanda nos había tocado, porque México elimina a Holanda en semifinales y la final se mide contra Brasil. contra Brasil. Y bueno, ya después esa misma Y selección esa misma selección jugó un juvenil, ¿verdad? se mantiene la base para el siguiente juvenil, igual de la mano del mismo técnico Giovanni Alfaro. Ahí se introdujeron otros jugadores como Pablo Herrera, como José Miguel Cubero, como Jonathan McDonald, como Argenis Fernández, más los ya Argenis, consagrados, Aston, Celso Borges, Solórzano, ya la misma base más estos que llegaron. correcto. Y no, en ese mundial sí no nos fue tan bien. No, ¿verdad? No. Aquí estoy viendo los resultados. Nos tocó un grupo. Vamos a ver dónde estuvimos ahí. ¿Con qué grupo fue? Estaba Nigeria, estaba Ujú. Japón, estaba Escocia, El sub-20, ¿ah? 2010, correcto, 2007. 2007, Sí, en que fue Canadá. Canadá. Ujú. Sí se perdió el primer partido contra Nigeria y contra Japón. Se llegaba al último partido obligado
y se gana a Escocia, pero los resultados no combinaron para haber accedido como uno de los mejores terceros. Sí, sí, me recuerdo muy bien el último partido con Escocia, que fue un golazo de Jonathan McDonald. De hecho, estaba Jonathan McDonald ahí. Fue un golazo. Y el otro gol de Pablo Herrera, Sí, Waston estuvo ahí en esa selección. Me acuerdo de Kendall Waston. el Pipo González. Sí, pero sí, sí, de lástima, sí, quedamos de terceros y no se pudo. No se combinaron los resultados, pero sí, sí, ahí estaban jugadores, se consagraron jugadores como Celso, como Kendall Waston, como José Miguel Cubero, McDonald, como y hubo McDonald. McDonald que lo que le faltó ahí fue, porque McDonald tuvo una carrera muy buena en la liga, lo que le faltó un moneda mayor y al final de su carrera hay un poco de problemas extrafutbolísticos, ¿verdad? De carácter, de temperamento, que a la postre no le permitió seguir en la liga, ¿verdad? Ni siquiera en la selección. De hecho, hay una sí, no anécdota, sé, bueno, hay un grupo que no sé si lo vas a contar, que lideró Jonathan McDonald, que fue y creo que fue de refuerzo, en unos Panamericanos en México, en Guadalajara, dirigida por Carlos Watson. que se hizo un golazo, de hecho, la base, mucha de la base era de esta misma selección. Habían otros jugadores ahí que se asomaban, pero está como refuerzo Jonathan McDonald y le hizo un golazo a Brasil. Ya, sí, En se le ganó 4 a sí, 2 a Brasil. 4-2, una Brasil desteñidísima. Y bueno, nos fue muy bien ese Panamericano. Una otra buena anécdota para tener en cuenta ahí para otro reel. Sí, se jugó, bueno, no sé si era el estadio nuevo de Guadalajara, el Jalisco, creo que era el nuevo, el OmniLife. Sí, era el nuevo porque era sintético. Sí, sí, me recuerdo. Un golazo de McDonald's contra Brasil. Y bueno, después para ese mismo año también la selección sub-17 clasifica al mundial que se jugó en Corea del Sur, también dirigidos por el Puro Ureña, y ahí fue una base para lo que se vino al siguiente proceso, que fue el más exitoso de toda la historia de Costa Rica, que lo vamos a analizar dentro de poco, pero Sí, ahí fue donde inició la base para lo que se vino. Habían jugadores como Roy Smith, como Marco Ureña, como David Guzmán, como José Martínez, que fueron la ¿ese en qué base de país la fue? ¿Ese mundial? Corea del Sur. En Corea del Sur, sí. El primer partido se empata, se juega contra Togo, se empata 1-1, gol de José Martínez. Sí, esta selección de las más brillantes. No, no creímos que iba a llegar tan largo, ¿verdad? En el otro mundial, pero porque hubieron otras selecciones con más, con tal vez nombres con más relevancia, tal vez, o mejores selecciones, pero esta la voló, hizo una gran participación. Y después del segundo partido, triunfo, se juega contra el anfitrión y nuevamente le vuelve a ganar al anfitrión en un mundial de esta categoría, 2-0, goles de Marco Ureña y otro jugador que se perdió del camino, ¿recordás? A Jesse Peralta. Jesse Peralta, sí. Sí, Marco Ureña ya deslumbrado a ser un gran delantero. Y al día de hoy es un gran delantero, ¿verdad? Con Cartago que está haciendo méritos para que siga jugando, ¿verdad? Es alguien que se ha cuidado físicamente y está respondiendo, a pesar de que todavía es joven, puede tener que unos 33, 34 años, ¿verdad? Y anda por la misma de Allen Guevara, de esa generación de Egipto que andan por los 35, 36 años. Correcto. Y bueno, ya los otros partidos se pierde contra Perú 1-0 y en segunda ronda se pierde contra Argentina 2-0. Correcto, sí. Sí, no se pudo, se llegó a cuartos, pero creo que lo que venía era más grande. Se cambió de técnico, ¿verdad? Era don Ronald González, la Ya misma para el base siguiente prácticamente.
en Egipto, en la misma base, con otros jugadores que se fueron insertando también sobre el camino, como Allen Guevara, como Kenneth Gutiérrez, como Diego Madrigal, como Cristian Gamboa. Wow. Sí, sí, grandes jugadores. Brian Oviedo, no, Brian Oviedo estaba ahí, sí, sí, ¿verdad? Estaba en la infantil que acabamos de repasar, del 2007. Y sí, estaba en el 2009 en Egipto Y siguió también. para esta generación. El Sí, inicio sí, no fue muy prometedor, lo que pasó en el primer partido contra no, Australia. nadie se esperaba. Después se Una perdió goleada, 5 a ¿verdad? 0 con 5 a 0 y el portero era Esteban Alvarado, que ganó el guante de oro en ese. Increíble. Y guante de oro y con esa goleada, ¿verdad? Y empezamos súper mal. Es interesante recalcar esos trenes que teníamos de laterales, que a la postre los dos casi que fueron titulares indiscutibles en eliminatorias mundialistas, ¿verdad? 2014, 2018, 2022. Fueron de la selección. Bueno, se llega al siguiente partido y se gana Australia, se recompone un poco, se gana Australia 3 a 0, goles de Diego Madrigal, un No, autogol y pero el primer partido, tercer ¿contra quién perdimos? contra Brasil. Sí, fue Brasil, sí. Yo pensaba que era Australia. Sí, fue Brasil, No, me recuerdo. Australia fue el segundo que se le gana, el tercer gol de Era David Australia. Guzmán David y Guzmán luego estaba ahí. Era un cuadrazo en ese. el último partido contra República Checa se pierde 3 a 2, pero alcanzó, se pasó literalmente dejando los pelos en el alambre, se Sí, es que pasó uno de los el mejores tercer mejor. terceros, por eso nadie vaticinaba que Qué lo que iba a atípico, pasar ¿verdad? después. Clasificar así, ¿verdad? Qué atípico. Clasificar así con una goleada primero contra Brasil. Sirvió la victoria con goleada contra Australia y se pierde por la mínima con República Checa. Y clasificar así no es tan bonito, pero lo que se venía era más grande, ¿verdad? Creo que Histórico. ahí pusieron las barbas en remojo y se pusieron a jugar. Y contra el anfitrión, ¿verdad? Que era Egipto. Estadio lleno. Nuevamente se le gana al anfitrión en un torneo de estos, goles de José Mena y de Marco Ureña. José Mena, que un gran central del Saprissa. De hecho, después de ese mundial, ya el Saprissa lo tenía ahí, ya estaba jugando con la primera división y fue titularísimo por varios años. Creí que iba a ser titular también de la mayor, pero se fue perdiendo un poco y a la postre se fue allá a ganar buena plata en Guatemala. Creo que no sé si ya se retiró o todavía está jugando ahí, pero Todavía está se con el quedó Municipal, prácticamente en Guatemala. ha hecho carrera en Guatemala, ahorita está con el Sí, Municipal. sí, que Creo que hasta capitán. varios jugadores han optado por irse a Guatemala, ¿verdad? Que no es una liga mala, pero usualmente no los toman tan en cuenta a los jugadores para la selección. Y se pierden un poco esa parte de selección, pero ganan buena plata y se aseguran un En buen tiempos, futuro. en tiempos pasados, sí, Perdón. estar en comunicación. En tiempos pasados, comunicaciones fue la base de la selección. ¿Recordás esa época con Sí, Rolando sí, Fonseca, sí, Mauricio pero Solís? eran jugadores ya consolidados y se fueron ahí por presidente Arzú de comunicaciones, que siempre ha tenido muy buena plata y pagan mejor que aquí prácticamente. En una época que habían como 20 por ahí, 20, 25 jugadores en la Sí, Liga de en Guatemala. comunicaciones estaba Floyd Guthrie, estaba González, estaba Rolando Fonseca, estaba Jefferson Bennett, estuvo por ahí, también estuvo Trey por ahí, Como Sergio Morales, Ray, Mauricio Wright, Javier Delgado, La Bala Gómez, uf, casi que la base del 2002, la base del muy buen 98 equipo. y la base del 98 y 2002. Richard Smith estuvo por ahí, la Pantera.
muy bueno. Y bueno, en ese mundial, ¿qué siguió después? ¿Cuál partido Ah, continuó después? Avanzado por primera vez en la historia a cuartos de final. sí, de acuerdo. Creo que fue con Emiratos Árabes Unidos, ¿verdad? Correcto, con Emiratos Árabes. Y Se era un gana 2 cuadrazo, a o 1. sea, un equipo Y muy bueno. Habían dos delanteros y un mediocampista muy, muy fuertes, muy buenos, muy rápidos. Y costó, pero se le ganó 2-1. el primer gol Creo que de fue, José Martínez, delantero que sí, prometía y no se un quedó gran ahí centro también. de ese gol de José Martínez, de jugador del Saprissa y de otros equipos. Creo que está en segunda división jugando. Un gran centro de, de este jugador, Brian Oviedo, y cabezazo de Martínez. Tenemos que rescatar un gran jugador que hizo un gran mundial. No, no recuerdo si hizo goles, pero sí fue fundamental. Que creí que era el sustituto del Pato López. Diego Un Estrada creativo fue Diego Estrada. hizo, Para de mí, un hecho, fue el crack, que un hizo, jugador. hizo un gol contra República Checa de penal. Sí, 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 ya recuerdo, sí. Jugó excelente ese mundial. O sea, un gran jugador. Jugó en Saprissa. Lamentablemente no hizo malos partidos con Saprissa, pero no tuvo regularidad. Y bueno, se perdió un gran creativo que lo pudo tener la selección mayor. Y lastimosamente, muy temprano se le fue como dicen, los humos a la Sí, cabeza, empezó a cobrar como si fuera un crack ya consolidado y después se sí, fue a España y ahí no pudo ni siquiera debutar y anduvo deambulando, la verdad, hubiera estado casi el mismo nivel de tal vez de Walter Centeno, de Pato sí, López, sí, por el, era para ser sustitutos de ellos dos, pero lastimosamente no lo aprovechó. Pero tuvo destellos con Saprissa, con la liga, pero no pasó más. Creo que con Cartago jugó estuvo con y los cuatro grandes, no despegó. Heredia, pero bueno, cosas del fútbol. Y después nos vamos a la semifinal, ¿verdad? Increíble. O sea, un paso creo que sobrepasó a la selección de Argentina la que estuvo en Argentina, la de Qatar. Sí, para mí es la mejor selección, ¿verdad? Ya estar en semifinales y contra Brasil, que era como una revancha, ¿verdad? Nuevamente contra Brasil, Sí, una esta revancha vez para pierde el primer partido. 1-0. 1-0, sí. Recuerdo un tiro libre de Guzmán que casi lo clava, de larga distancia. No sé si te acordás. Casi empata el Sí, sí, partido. sí, tuvo sus destellos, esta vez le jugó sin miedo, ya está, ya le habían perdido el No, pánico al primer partido no había nada que y perder. todo eso No había nada que perder. es distinta. Sí, pero bueno, nos tocaba el último partido, que era por el tercer lugar. A veces son partidos que no generan interés, pero claro, para selecciones que generaron sorpresa, un tercer lugar en un mundial era increíble. Y nos toca contra Hungría, que fue otra sorpresa, ¿verdad? Que llegara tan lejos. Y ya se perdió por penales en esa ocasión. Se pierde por penales, lamentablemente casi que todos fallaron el penal, ¿verdad? Creo que se empató 2-2 o 1-1, pero si vieron goles, ¿verdad? No recuerdo el marcador de los 90 Uno a minutos. uno, eh, 1-1. 1-1, el gol lo hizo Marco Ureña. Sí, y sí, en penales, sí, muy mal. No. Creo que ninguno anotó el penal. Creo que quedaron 3-0, todos los votaron, uno por ahí creo que lo votó Allen Guevara, el otro creo que Marco Ureña, Sí, sí, sí. Malísimos. Puro contra Holanda en el 2014. pero bueno, hicieron historia, se hizo histórico, algo nunca vivido por el país y fue algo para recordar. Correcto. Bueno, y en ese mismo año se disputa el Mundial Sub-17 que se juega en Nigeria, también con una gran generación, pero que no le fue muy bien. En esa generación salió Joel Campbell,
Yeltsin Sí, Tejeda, Juan Bustos Golovio, Joseph Mora, sí, Jonathan buena Moya. selección. Sí, no fue tan bien, pero cimentó la base para otro proceso que era el juvenil. Y esa selección la clasificó Juan Carlos Watson y la tomó Juan Diego Quesada en el Mundial, donde no nos fue nada bien, sinceramente. Con las expectativas que habían y todo, no nos fue bien. Correcto, correcto. Repasemos los marcadores. Bueno, ese partido se empata el primero contra Nueva Zelanda, gol de Joel Campbell, que empezaba a asomarse como la próxima esperanza del fútbol nacional. Sí, Joel era de hecho, la eliminatoria sobrado, se clasificó. De hecho, en las dos, con grandes actuaciones de Joel Campbell. Luego se perdió contra Turquía 4-1, el gol nacional lo hizo Jonathan Moya. Jonathan Moya. Correcto. Entonces, quiere decir que Jonathan Moya no fue no clasifica eh, no lo llevaron al mundial posterior, al juvenil, ¿o sí? No estaba en la lista, yo creo que quedó fuera porque llevaron a John Jairo Ruiz. Bueno, ese dato interesante, ¿verdad? No recordaba ese dato de Moya en la sub-17. Y ya llegó el último partido contra otro africano, contra Burkina Faso. Se pierde también goleado 4-1, el gol de otro jugador que prometía, que tenía pinta para crack, como era Juan Bustos Golovio. Sí, contención buenísimo. Yo también decía lo mismo, que iba a llegar lejos. De hecho, las primeras temporadas con Saprissa era titularísimo y jugaba súper bien. Pero ahí no sé qué pasó. Se vino a Las menos. lesiones, nuevamente. Se vino a menos se perdió un gran contención para la selección mayor, que jugó algunos partidos con la selección mayor. Recuerdo aquella UNCAF que se le ganó a Guatemala en Estados Unidos, que muchos de los jugadores de esta generación fueron, y uno de ellos fue Golovio, estaba Manfred Russell en esa selección, y fueron titulares como el Chap, que eran casi que una preolímpica, y se ganó la UNCAF. Tuvo después partidos, por ejemplo, aquel amistoso contra Uruguay después del Mundial, la revancha, que ellos dijeron que Sí, se inventaron una copa para ver si se sacaban sí, el clavo y la terminaron perdiendo. ¿Tá? sí. Momentos de esas generaciones. Pero ahí venía el Mundial, creo que en Colombia, ¿verdad? Juvenil. Y en Colombia pasó algo curioso, porque esa selección de Costa Rica quedó eliminada en la primera fase en el premundial que se jugó aquí en Costa Rica, pero una situación con un jugador de El Salvador que Del mal Salvador. inscrito Increíble, ¿verdad? le Co- la clasificación. Sí, de hecho sí, se jugó contra El Salvador y yo qué raro, sí, y teníamos una buena base, ¿cómo íbamos a quedar fuera? Y sí, El Salvador nos pegó un susto. Y bueno, por dicha salió ese jugador castigado y Costa Rica a la postre fue al Mundial. Ya después sí, en la segunda ronda, ya bueno, ya la cuadrangular que se jugó en La México, ya final. estaban otros como Jordan Smith y Minor Esco que jugaban en Francia en ese momento, que eran otras promesas que pintaban para mucho más de lo que eran. Sí, sí, imagínate, Campbell, Golovio, Esco, este, Estaba ya, Diego Calvo por ahí, otro jugador que Diego Calvo, pintaba. Diego Calvo, que ya sí fue a Mundial Mayor, ahí se coló el Mundial Mayor y qué bien, qué bien. Sí, en ese Mundial no fue bien. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, el primer partido se empieza nuevamente perdiendo goleados contra España 4-1. De Un España, gol de John Jairo, un jugador que venía de un proceso fallido, sub-17, que quedó fuera del mundial que se iba a jugar en México.
y que sin embargo lo llevaron para ese mundial y tuvo un gran torneo, que después de ahí lo compra el Lille de Francia. el Lille. Hizo buena carrera ahí. Se perdió Se fue eso, ¿verdad? 4-1 contra España en el primer partido, luego se derrota 3-2 a Australia, 2 goles de Joel Campbell y otro gol de John Jairo Ruiz. Sí, sí, muy bueno Joel. O sea, Joel era el líder prácticamente. Era el que movía el equipo. Estaba Francisco Calvo también. Francisco Calvo, correcto. El portero era Aaron Cruz. Francisco Calvo. Sí, sí, no, era una gran selección. Muy, muy competitiva. Y bueno, y luego el último partido se perdió contra Ecuador 3-0, pero alcanzó nuevamente para pasar como uno de los mejores terceros y estuvo a punto de volver a ser la hombrada otra vez Sí, en segunda ronda sacar a Colombia. contra Colombia. Esa Colombia que donde estaba James Rodríguez. Ahí fue donde salió. Sí, sí, esa Colombia era poderosísima. De hecho, el campeón mundial de ese, ¿quién fue el campeón? Ahí fue Brasil contra Portugal. Una buena selección también que tenían de los candidatos. Sí, bueno, estuvimos a punto de derrotar a Colombia, ¿verdad? John Jairo Ruiz hizo el gol. El gol hizo 3-2 quedaron los goles de John Jairo Ruiz y de Maynor Esco. Sí, estuvimos a punto de derrotar al anfitrión. Y bueno, ahí no le sirvió mucho porque el partido que seguía nos tocaba contra México, creo. Entonces Colombia tuvo que jugar contra México y perdió 3-1. México con otra gran selección que llegó a semifinales. No pudo pasar, pero sí, Brasil fue el campeón mundial. Y bueno, después de ahí se vino una sequía, un bache, por ejemplo, que esta selección donde estaba John Jairo Ruiz, John Jairo Ruiz estaba en la selección infantil que no logró clasificar al que se iba a jugar en México y fue una selección que después siguió y se acostumbró a perder, pero no clasificó al siguiente mundial juvenil, perdió la medalla de oro en los centroamericanos, no clasificó a las Olimpiadas, fue una de esas generaciones perdidas. Totalmente. O sea, ahí empezó a caer un poco la liga menores y a la postre eso nos perjudicó mucho en la selección mayor. Una generación donde estaba Ronald Matarrita, donde estaba David Ramírez, Sí. donde estaba Myron George. Sí, recuerdo esa eliminatoria que no se clasificó. Después de ahí se mantuvo un bache y no se clasificó hasta el 2017, que se clasificó al Mundial Infantil, que se jugó a mano del Popeye Herrera. La selección donde estaba este jugador que está en Estados Unidos ahora, que era esa prisa, Leal. Randa Leal. ¿Verdad? Correcto, estaba Andy Reyes, estaba Pablo Arboin, estaba Luis José Hernández, estaba Patrick Sequeira. Sí, Hernández era el capitán. Luis José Hernández, estaba Andy Reyes, estaba Marlon Sequeira. Sí, era una buena selección. Y el más habilidoso era Leal, o sea, la figura. De hecho, fue fundamental para hasta este de Cartago, el contención que hizo gol ayer de Cartago. Bernal Alfaro. Bernal Alfaro. Estaba otro jugador. Un lateral, bueno, era mediocampista, pero juega en Heredia, un lateral izquierdo. Ahí estaba, ¿cómo se llama? Se me da el nombre, pero está en Heredia ahorita. Sí, lo tengo ahí también, creo que en Bernal Alfaro también. Un jugadorazo ahí. Estaba bien. Yo siento que este Leal debería hacer algo para volver a la selección mayor. Creo que tiene un potencial muy bueno.
pero ahí se está perdiendo ya. Sería bueno que Sí, regrese aquí otra vez el Saprissa o algún otro equipo grande que lo quiera para que retome el nivel, porque es muy, muy buen jugador. las lesiones lo afectaron también, lo fueron mermando. Y se clasificó, ¿verdad? Al Mundial. Correcto, bueno, se clasificó en ese año, bueno, en el Mundial se derrota a Sudáfrica en el primer partido, 2-1, goles de Andy Reyes y otro jugador que se quedó en el camino, que creo que era de Santos, Kevin Macís. ¿Qué más es? Ah, sí, correcto. Después empató contra Rusia, un gol de Sergio Ramírez, un jugador que también se perdió, que era de Carmelita, de esa generación de Carmelita, de Bernal Alfaro, de Andy Reyes, Ujú, de Ian, ¿cómo correcto. es? Yael Smith, López, no no, está Yael bien, López, ya no, López, Ian sí. Smith, sí. Sí, ese jugador no me Y convenció mucho, Joel López. después se perdió contra Corea del Norte 2-1, gol de Diego Mesén, y se Diego Mesén, pasa que a las está con. con Cartago. Sí, Y bueno, después se pasa a la siguiente ronda contra Francia, se pasa por penales. ¿Recordás quién era el portero de esa selección de Francia? no. El hijo de un jugador que pintaba Ah, también para decían, un el hijo de Zizou. decían. Lucas Correcto. se clasifica por penales y se pierde en cuartos de final contra Bélgica 1-0. Una buena participación. Sí, no estuvo mal. Y era una buena generación que no clasificó al juvenil, ¿verdad? Al siguiente torneo sí ya logró clasificar también, siguió la misma base y se logró Sí, sí clasificar clasificó al juvenil, entonces. siguiente juvenil que fue en el 2017. De hecho, sea de paso, La la última. última vez que clasificó a un mundial juvenil. Sí, no hemos podido. Desde el 2017 no se clasifica a un mundial juvenil. Sí, sí es alarmante. Que esperemos Y que ese esta mundial, generación de que va a Qatar 2017 pueda darle continuidad y que vayan al otro mundial, ¿verdad? Al otro proceso que es el juvenil. ese 2017 fue en Corea del Sur. Ahí salieron otros jugadores también como Jimmy Marín, como Christopher Núñez, Bueno, Jimmy Bray, como sí. Alex Pineda, que era el portero. Sí, sí, sí. Sí, ese Jimmy Marín, muy buen jugador. Para mí me convenció mucho en lo que hizo en Saprissa y bueno, lo que está haciendo internacionalmente. Hasta ha tenido ciertos llamados a la selección mayor, pero sí, esa selección me recuerdo muy bien. ¿Y qué grupo nos tocó? Bueno, ese mundial estaba contra Irán. El primer partido se pierde 1-0. El segundo se empata 1-1 contra Portugal, gol de Jimmy Marín. Y se le ganó a Zambia 1-0, gol de Justin Daly. Justin, me recuerdo de Justin Daly, un gran delantero, muy grande, muy alto, fuerte. Se pasó a la Y segunda ronda y lástima, porque total, ese no es, nos hace falta, ¿verdad? Pero ahí no sé si está en Cartago o se fue a otro equipo, ¿verdad? Pero no lo volvieron a poner. ya no está en Cartago, ya está en el fútbol de Guatemala ahorita. En Guate, ok. Y bueno, se pasó a la segunda ronda y se juega contra el equipo que a la postre ganó ese mundial, como fue Inglaterra. Inglaterra, sí, en 2017 gana el Mundial Sub-20. Cada 2-1, el gol de Costa Rica lo hizo Randa Leal. Sí, la figura de esa generación. Y bueno, esperando que hayan mejores réditos ahora, esta selección sub-17 que logre destacar y que de ahí salir mejores figuras y volver a una justa de esa Sí, en categoría Qatar, que que ya ya tenemos casi empieza, ¿verdad? Creo que empieza la otra semana. la otra semana. Sí, con una lista definitiva ya que dio Randa Road. De hecho, la selección está ya. Que esa lista un poco polémica porque dejaron algunos jugadores que estuvieron en toda la eliminatoria y quedaron fuera.
uno de ellos, habían dos hermanos Bennett, que uno fuera. Es difícil, ¿verdad? Que vaya el hermano y el otro se quede. Entonces es complicado, esa es la decisión de los técnicos y otros jugadores que quedaron también fuera, que estuvieran toda la y se colaron algunos otros. Pero bueno, esperemos que Bueno, hagan una buena participación, que les vaya muy bien. tenemos el caso de Isaac Badilla y estos dos muchachos que acaban de quitarle Heredia, que se los acaba de quitar a Saprissa. Isaac Padilla. Isaac Badilla de la liga, pero ahora vemos otro jugador, creo que uno es Emanuel Salazar y no recuerdo el nombre del otro, que Heredia acaba de firmar, los que estaban con Saprissa. Sí, sí. Sí, esa fuga que ha dicho Eric Lonis, ¿verdad? Que tiene que tener más cuidado, temas tal vez económicos o temas también de estructura de la Liga Menor de Saprissa, que a la postre los, los le quitan las figuras a Saprissa, ¿verdad? Ahí Eric Lonis hizo polémica porque le echó un jeterazo a Jafet, que eso pasa siempre, que hasta Jafet fue a jugar de Saprissa. Siempre es. Y bueno, repasando todos estos jugadores que hemos visto, ¿a quiénes pondrías vos en un top 3 de los mejores jugadores salidos de estos procesos? Un top 3 es difícil. Bueno, tal vez pongamos un top 5. Si quiere, hagamos de toda la historia. Top 5. Desde los, Bueno, desde para los, el top 5 yo pondría de número 5 a Hernán Medford, que fue el primer jugador tico en anotar en un mundial. Y fue en China en el 85. Pondría, vamos a ver, pondría a Winston Parks, que hizo un gran mundial en Mundial de Argentina. No recuerdo el año, fue en el uno, 2001, jugó, 99. de hecho jugó en Sí, Nigeria pero y por la edad la alcanzó en En 2001, Argentina, ¿qué año fue? 2001, 2001. Después pondría la generación. pondría vamos a ver, pondría tal vez ahí a Jewison Bennett por el mundial que hizo en el 95, esa generación. Y por ahí me gustaría poner no sé si se me da alguno, me gustó mucho Randall Azufeifa y obviamente en la selección que fue a semifinales con Marco Ureña, por ahí. No sé si se me escapa algún otro. Bueno, se me escapa de las caras sucias, ¿cómo no los voy a mencionar? De Juan Carlos Arguedas, por ejemplo, Ronald González. Hay muchas figuras, se me escapan muchas, creo yo. Y para vos, Fernando. Bueno, uno que no se puede pasar por alto por lo que significó después con la selección, lo que significó su trayectoria internacional, Pablo César Guanchope. Pablo César, sí. Tal vez en el Mundial no tuvo tanta, en la liga, digamos, en el Mundial Juvenil no tuvo tanta, tuvo participación buena, pero no fue figura como Jefferson, ¿verdad? O como Jafet Soto en ese Mundial. Pero era el 9, el pivote de la selección, claramente. Ya, lo que vino después en la carrera, en selección, ya es Y, algo ya. y, y dígame los tres mejores que te acordás. Los tres mejores que, disculpe, Goles los tres mejores de Costa Rica, goles. Liga Menores, que te Bueno, acordes. por supuesto, ese gol de Marco Ureña contra Emiratos Árabes, que Correcto. significaba haber pasado por primera vez. Después el gol de Jafet Soto contra Alemania en Qatar. Y ese gol, recordados, otro gol contra Alemania de Maynor Díaz. Una gran Muy jugada que bien, la muy definió bueno, muy bueno. por primera vez en la historia de Costa Rica, pasaba a una Sí, segunda ronda.
Me gustó mucho los goles de Winston Parks contra Holanda, el de Eric Scott contra Holanda también en el 2001, y también un golazo que para mí fue el mejor. Si puedes ponerlo ahorita en video, sería increíble el golazo que le hizo Jefferson Bennett a Camerún, que se bailó como a 7 jugadores. Increíble, o sea, un golazo. Que si Ah, hubieran sí, en ese momento, en el 95, redes sociales, ese muchacho lo hubiera contratado el Inter o algún equipo grande. y otro gol Pero fue un también golazo, que estamos fue un golazo. fuera, el de Ronald González contra Colombia. Sí, un tiro libre, muy bueno. Fueron muchos momentos increíbles y ojalá que las nuevas generaciones este, sigan esos caminos, esos éxitos, ¿verdad? Y creo que vamos por buen camino, ya con Asofeifa ahí al mando de la selección sub-20. Creo que por ahí hay esperanza para que hagan buenas participaciones. Ahora quedan los Juegos Centroamericanos, los Panamericanos, y ya después el preolímpico para ir a Los Ángeles 2026. Exactamente, esperando ahí un mejor futuro, esperar jugadores que no la selección Hay mayor, material. Lo que pasa es que es cuestión de que también los jugadores pongan de su parte y de que haya buena estructura para en la federación y que también piensen, a veces traen extranjeros como entrenadores y aquí hay buenos entrenadores, buenos formadores y darle pelota a los entrenadores nacionales, que yo creo que tienen potencial para que sean los líderes de la selecciones menores y selecciones mayores. exactamente, Diego. Bueno, ha sido un repaso bastante interesante, bastante bonito, recordar todas esas figuras, todas esas elecciones que nos dieron tan buenos momentos y ha sido un placer enorme haber compartido esta saga de 2 episodios sobre estas elecciones. Excelente, Fernando, más bien agradecerte y esperemos el otro tema que sea todavía más interesante. Vamos a ver qué planeamos para el otro programa. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, Diego, muchas gracias por su participación. Los vemos el próximo episodio. Muchas gracias a todos ustedes que nos siguen en este espacio. La próxima semana estaremos con un nuevo tema y con más historias en este espacio llamado Ecos del Fútbol. Muy buenas noches. Bueno, hasta luego.